conferencia pronunciada el 31 de agosto de 1974 en la ciudad de Córdoba, en el acto organizado por Falange de Fe sobre el tema nacionalismo y populismo. Ninguno de nosotros podría sustraerse al regocijo espiritual de un homenaje a nuestros muertos. Este es el sentido de mi palabra en esta ocasión. Agosto tiene en Córdoba motivos para nuestros recuerdos. Hace 36 años, la primavera del nacionalismo florecía en la sangre joven de dos muchachos en el claustro mayor de la Casa de Trejo, Julio Benito de Santiago y Francisco García Montaño, daban la suya con el mandato evangélico sellado en la heráldica de la universidad. Sus forces no me vean con la gente, para que den testimonio de mí delante de los pueblos. La llamada reforma universitaria se cobraba así la derrota que el nacionalismo le aplicaba entonces en todas las universidades del país. Eran aquellos tiempos de idilio entre el comunismo y la oligarquía neoliberal. Y eran también los tiempos en que el nacionalismo no había sido corrompido por la demagogia y el populismo. El sacrificio de aquellos muchachos cuya temprana vida tronchó el comunismo recordamos en esta ocasión propicia. Ellos fueron seguramente amigos, parientes, camaradas o compañeros de algunos de los aquí presentes. Señoras y señores, también hace un año partía de esta tierra de llanto el padre Julio Mendier, dejando al nacionalismo argentino con un profundo desgarrón, porque perdía con él a un preclaro pensador. Julio Mendier, mal que les pese a muchos, había entrado hace tiempo por la puerta grande de la cultura nacional, la que ha perdido a un filósofo de prestigio universal. La Iglesia Católica Romana perdió también un sacerdote ejemplar, un teólogo auténtico, pero en este siglo de transición ganaba un santo para la gloria de Dios. Y la nación argentina perdía hace un año a uno de sus talentos más privilegiados, que por vocación nacionalista quiso ser durante más de 40 años el centinela irreemplazable de la patria, porque él, como nadie, supo ser el vigía insomnio de los días y el maquinaria escudriñador de las noches, pues no le cegaron ni los espejismos del régimen, ni las tinieblas que emergen de la diabólica y constante conspiración contra la patria. Don Julio Mendier partió a la gloria de los justos luego de haber adquirido en prolongada lid el raro privilegio de ser uno de los pocos intelectuales del mundo que comprendió en toda su dimensión la perversidad atávica del judaísmo. Su magisterio teológico y filosófico, político y social tuvo en consecuencia la claridad y profundidad de las estrellas, porque no había nubes de humo entre su perspicaz inteligencia y la verdad, como jamás hubo tampoco silencios cómplices, ni tabúes entre su denuncia y legitimidad. Cuando uno relee en estos días de dolor las páginas de Mendier, agrupadas en su reciente volumen póstumo, no puede menos de quedar pasmado al comprobar que todo lo que está sucediendo desde antes de su muerte hasta ahora mismo estaba ya previsto y relatado como en crónica anticipada por la agudeza y la lógica del padre Julio. Quiero referirme brevísimamente a algunas de sus inquietudes premonitorias de la actualidad escritas hace 12 o 15 años. Llamamos la atención, dice, a los que de un modo u otro tienen en sus manos los destinos del terrorismo, sobre la necesidad imperiosa de que expulsen lejos de sí a las células fascistas que se les han invitado. El terrorismo no solo no tiene necesidad del comunismo, sino que el comunismo lo ha de llevar a su ruina, y con tiempo toma contra él las medidas enérgicas de precaución. Y señores, la confirmación de esto está a la vista de toda la República.
cuando se hubo subordinado el interés de la nación y el bien común a los apetitos electorales del éxito a cualquier costo, hubo que abrir muy grande la bolsa de frente para que quisieran en ella los comunistas de toda la manera, marxistas, finalistas, pistolistas, los del partido y también los que gustan llamar cristianos, todos monolíticamente unidos para nada. Pues bien, aquella bolsa de frente contenía como la caja de Pandora todas las calamidades que parecían juntarse en ofrenda de la vieja democracia populista, viejo del éxito y la cantidad de informes, ciega, pero no de gloria y el bien común. Hoy, luego de la muerte del líder, el país es un pandemonio y nadie sabe con seguridad quiénes son sus herederos, ni quiénes representan legítimamente el legado de su doctrina, si es que el libertad de bien y de madre hay algo de doctrina. Porque puede llamarse doctrina la proclamada y reiterada adhesión al universalismo esotérico que implica un rescate y repudio al no experimentar nacionalismo. No se ha visto que han sido estúpidos cuantos pobres han muerto por defender la frontera de una nación que solo existía en las naciones. No es esta aquella, acaso la continuidad de aquella monserga del derrumbe de las barreras ideológicas con que nos hastiaba el lema de las Fuerzas Armadas, el general Lance. Señores, los agricultores y ganaderos, los comerciantes y ganaderistas de Francia, y hasta el mismo mercado común europeo, han dado últimamente un mentir rotundo a esta perla en la antología del macaneo, y nos han dado un ejemplo a nosotros mismos, arrojando las calles argentinas armadas o a los lunarales, de cómo se defienden primariamente los intereses nacionales de cualquier índole. El comunismo, dice también el padre de Ciel, envenena, corrompe, disgrega, instrumenta, y operando con la inteligencia y el poder que le da su organización internacional, puede llevar al peronismo a caminos ruinosos para la causa nacional. Cualquiera sea la sigla con que actúe y el disfraz de turno con que se mantiene, va a tratar de instrumentar el peronismo y convertir el cuerpo que convence de la religión, de la nacionalidad, de la paz social y del bienestar de los trabajadores. Hoy y todos los días estamos viendo que la lucha entre las dos facciones del peronismo se libra sobre el campo del terror. La sangre se derrama inútil y estérilmente en actos de barbarie, en los que toda negocina y crueldad tiene cabeza. Ni una fórmula de heroísmo ni de guerra, todo es tendencia renunciable en taberna de la rebelión. Y mientras tanto, el pueblo argentino no puede entender. Tampoco puede entender el pueblo auténtico y sanamente peronista. Como un judío extranjero, sionista y comunista, ha devenido a ser el componedor y árbitro no solo de las finanzas argentinas, sino también de las pensiones internas del movimiento y del gobierno. La multitud no puede advertirse la acústica del aparato gobernante, donde los justicialistas no están solos, hay coexistencia, pacífica, cómplice y artífice de una nueva y casi cierta frustración. La financiera, señores, no era una entelequia para el padre Julio. Él fue tal vez el primero entre nosotros que renunció a la existencia visible e invisible por los casos de estructura de poder por encima de los estados nacionales. Hoy estas estructuras de poder están tan empobrecidas que les interesa la dominancia. Tienen la desfachatez de seguirse ocupando los puestos de comando de la grande nación. Hasta ayer sus comandantes preferían ocultar la mano o a lo sumo expresarse como individuos de cierta categoría intelectual o social. Hoy, en cambio, los personeros locales de la jerarquía parecen resultarse de los más pobres de la delincuencia económica. Si esperan luchar a los comunistas para sumar votos, los comunistas no usaron peor y a su movimiento para consolidarse las estructuras del régimen. He ahí el resultado. Por todos lados de división e incapacidad para asumir la responsabilidad que le carga. El plan de caos, miseria y corrupción que Fondis y compañía en 1960 para comunizar el país está en plena vigencia y cumplimiento en las principales áreas de gobierno, de economía y educación. Hay universidades, escuelas e institutos donde el delito, el absurdo
parecen haber entrado a saco para la destrucción de toda esencia nutricia de una cultura seca, no digamos una cultura nacional cristiana. La juventud universitaria se está estragando, educando en una atmósfera de caos total y en una increíble orgía de educación y de corrupción de la inteligencia. Y en el ámbito de la economía, ¿acaso no se ha denunciado? Y nadie lo ha desmentido. El señor ministro vende a Cuba casi 40.000 automóviles a un precio inferior al del mercado interno y pide a la banca judía internacional un préstamo de $2.000 millones para financiar de gasto la operación. Fin de negocio para la burocracia internacional, para las empresas multinacionales que fabrican las unidades. De paso también para parte que tiene de exclusividad en la provisión de los mercados. Para Fidel Castro que pagará cuando quiera y como pueda. Y finalmente para la banca Rothschild que descuenta los certificados de deuda otorgados por Cuba al Banco Central con un descuento usuario del 11%. Jamás un negocio ha sido tan redondo para la empresa artista de las 3 Américas y de Europa. Estos son los medios mejores para ir haciendo caos, corrupción y miseria. Esto tiene explicación, señores, cuando vemos que un judío extranjero sale por el mundo con el gato ya de San Martín a los carniceros y carceleros del mundo, mientras al comandante general del ejército no se le permite condecorar al presidente de la noble y al dos hermana nación chilena por haber destruido a la canalla comunista de España. Ya una generación de jóvenes se ha disparado en el pájaro de mentiras y corrupciones del liberalismo y del comunismo. Por eso el justicialismo debe conquistar ya mismo todo el poder que quiere estacionar como fuerza política y servir a la República. Será un volver a la fuente nacionalista que le dieron origen de la que conoció su sede de prevención de la patria allá por la década del 40. Creo que el nacionalismo desea su triunfo en la acción de gobierno, pero debe apuntar primeramente sobre sus propios enemigos enquistados en el cuerpo social del movimiento y del mismo gobierno. Pero tenemos dudas, tenemos derecho a dudar de su capacidad de defensa. La indefensión proviene de su confusión ideológica, de su orfandad doctrinario y de sus compromisos y malas compañías. Pero en fin, lo importante y aquí y ahora es que la nación se salve y la restauración nacional se cumpla. Pensando bien, en otra conferencia de 1962 decía: todo parece indicar que nuestra nación por el camino de los acontecimientos imprevisibles marche rápidamente a un encontronazo definitivo entre comunismo y revolución nacional. Será un formidable cimbronazo que hará sacudir a toda la nación. Dios ha de querer, sigue diciendo, que en América hispana, nuestra patria con la protección de Nuestra Señora Capital de los ejércitos, sea el comunismo internacional y con ello el mundo judío masónico una derrota también mundial. Dios ha de querer que se restaure en nuestro suelo el Estado Nacional Cristiano bajo el derecho efectivo de Cristo Rey, y se restablezca la convivencia de los diversos grupos sociales en la prosecución de la verdad que es digna de auténtica libertad. Señores, hoy como hace 10 o 15 años, la nación se halla ante un dilema de hierro, cuyos términos son antitérmicos. También la restauración del orden mandado con la soberanía y la dignidad nacional, obtiene el terror y el oprobio comunista para la destrucción de todo. Ya no hay estadios intermedios para probar. Ya se han probado todos, y todos son resultados partes del régimen. Todos son fracasados por espurios y mentirosos, pero lo que no se ha probado todavía es la verdad. Esto es lo que no entienden, ni pueden entender los políticos de partidos cuya estúpida democracia populista servirá para cualquier cosa menos para tratar la república. Señores, quisimos rendir nada más que un homenaje al padre Miguel en el primer aniversario de su muerte. Y paralelamente hemos enjuiciado el régimen, vaya en ello el recuerdo de quien fuera durante tantos años un fiscal implacable de los enemigos de la patria.
estamos seguros de la comunión de los santos, del Padre Julio, juntamente con aquellos ocultados que se fueron temprano a la presencia de Dios, estará allí suplicando hasta la impertinencia a Cristo Dios nuestro Señor, para que extienda su reinado esta desgraciada, desdichada, pero no desierta a perdido. Ahora escucharemos la disertación del profesor Jordán Bruno Allende. Para que usted se enorgullece de presentarlo ante esta tribuna y le agradece públicamente lo que considera de su parte un gesto para el movimiento. San Pablo dice: la verdad os hará libre. Nadie, como el profesor Yenta, ha sido tan fiel a esta consigna. Y decimos que ha sido fiel a esta consigna no solo en la exposición magistral de la doctrina verdadera, sino también, y lo que es más importante, en el testimonio vivencial de estos principios. Seguir el ejemplo de Jesús en estos tiempos que corren no es una empresa fácil, y mucho menos fácil es si la actitud, si la conducta a elegir es realmente militante y comprometida. Muy pronto se consigue la hostilidad del enemigo y también la envidia de los mediocres. Pero la gracia de Dios nuestro Señor no permanece indiferente ante este tipo de ejemplos, ante este tipo de testimonios. ¿Quién puede negar hoy en día los abundantísimos frutos del magisterio del profesor Jordán Yenta? Creemos que solo un necio podría hacerlo. Y esta oportunidad es justamente propicia para destacar, es propicia para comprender bien que las obras verdaderamente perdurables y el servicio se comprenden de tiempo en tiempo, porque no son el fruto de improvisaciones o de advenedizos, muy por el contrario. Esas obras, las auténticas obras, son hijas de la paciencia y de la fortaleza, virtudes estas desgraciadamente olvidadas por todos aquellos que lo edifican todo sobre los escombros de la ambición. Lo conseguido por el profesor Yenta es sólido y de cimientos profundos. Y esto tenemos a la vista en varias generaciones formadas en la verdad. Y si a ustedes les sorprende que nosotros jóvenes tomemos y levantemos la bandera de Cristo Rey en contraposición al destino gregario y lamentable de nuestra generación, es justa y precisamente porque podemos aferrarnos sólidamente a ejemplos como los del profesor Yenta y al querido padre Julio Rey. En este día, reciba de usted, profesor Yenta, nuestro sincero reconocimiento y la promesa formal de que no le defraudaremos.
jefe de Falange de Fe, a sus miembros, a todas las personas que han tenido la deferencia de concurrir esta tarde, les quiero agradecer, como también las palabras con que he sido presentado. La verdad es que cuando uno ha dedicado una larga vida al arte soberano de las definiciones, que eso es la filosofía, la definición tiene la exigencia del definir a aquel que la profesa, aquel que la enuncia y que la afirma. Por eso es que en realidad, siguiendo una tradición que ya nos viene del tiempo pagano, donde en el plano temporal se dio la ejemplaridad magistral de Sócrates, de quien se ha dicho con razón es el mayor acontecimiento pedagógico humanamente considerado que se ha dado en el occidente. Ser testigo de la verdad en las circunstancias fáciles y en las circunstancias difíciles. Que pueda decir uno al cabo de una larga vida, salvando la distancia inmensa que media entre su grandeza y mi insignificancia, poder decir como San Agustín, mi vida ha sido una tierra de dificultad y de trabajos agobiadores. Y le pido a Dios que sea así hasta el último instante. Hace 40 años que milito en el nacionalismo católico y jerárquico. Y he tratado a lo largo de todo ese tiempo de mantener una fidelidad a sus principios, a sus exigencias, procurando no ceder jamás y permanecer por esas virtudes que acaban de enunciarse de la paciencia y la fortaleza. En realidad la paciencia, que es el segundo valor del hombre, es la que le permite a uno continuar esperando a pesar de ver continuadamente frustradas sus más cálidas, sus más hondas aspiraciones. Yo he conocido el nacionalismo antes de 1945, incluso habiendo tenido alguna intervención en la revolución del 4 de junio de 1943, y siendo ya en ese momento profesor en todos los niveles de la enseñanza oficial, profesor en la Universidad Nacional del Litoral, fui nombrado interventor en ese mismo año 43 de dicha universidad. Y las personas que en aquella época podían asumir conciencia de los acontecimientos y estaban vinculadas a la universidad, saben de qué modo fui a luchar contra el veneno que ya la corroía, sin dominarla íntegramente como en este momento. Yo fui reformista cuando era estudiante, pude liberarme, gracias a Dios, antes de egresar, y consagré mi vida a luchar contra la reforma universitaria del 18, o sea,
contra la introducción del espíritu marxista en la formación de la clase dirigente argentina a partir del año 1918. Y fui como nacionalista. Los nacionalistas de aquel tiempo eran, en su inmensa mayoría, lo que había de representativo, eran fundamentalmente antipopulistas. No se concebía esa cosa aberrante de que un nacionalista sea liberal en política y antiliberal en economía. Todo nacionalista repudiaba la soberanía popular, la partidocracia, el sufragio universal, como el instrumento justamente que había servido para la intronización de la economía y de las finanzas en la conducción de las naciones después de la Revolución Francesa. ¿Por qué el nacionalismo? ¿Qué es el nacionalismo? El nacionalismo es una exigencia natural, una exigencia perentoria, es una urgencia que tiene el hombre cuando está ante su patria enferma, herida o amenazada de muerte o de desaparición, cuando está comprometida su misma existencia, porque la nación es algo tan natural como la familia. ¿Acaso no tan trascendente, pero sí del orden natural? Digo, ¿acaso no tan trascendente? Porque nuestro Señor Jesucristo hizo de la familia, de su fundamento, un sacramento, solo de la familia, que es una institución del orden natural. Cristo es el autor de la naturaleza, la confirma, la restaura, la fortalece, la enaltece por la gracia, pero Él es el autor del orden natural. ¿Acaso le dio a la familia este carácter sacral? Porque la familia es el lugar propio, es el lugar natural, es el lugar insustituible en el cual se cuida la individualidad de cada uno de nosotros. En el hombre hay algo que no viene de los padres, que viene directamente de Dios, que es nuestra alma inmaterial e inmortal, nuestra alma inteligente y capaz de querer. Y esa alma, que es la que nos constituye en persona, que es la que nos da toda la dignidad y el honor de criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios, que es la que nos confiere un destino eterno, ha de ser el cuidado primero y primordial. Por eso es que el hijo necesita de sus padres. Por eso es que es una cosa sagrada. Si no te cuidan en tu hogar, aquello que constituye la individualidad, la distinción, la peculiaridad de cada persona, ¿dónde te lo van a cuidar? Ya la escuela significa una educación común. La escuela significa ya ocuparse en la educación, en la formación de un conjunto. Tan solo en el hogar cada uno es quien es. Cada hijo es ese hijo único, exclusivo, intransferible, insustituible. Pero la nación es también una cosa natural, porque en el nivel de la familia el hombre no puede alcanzar la suficiencia de su vida, en el plano temporal y espiritual. Se necesitan el conjunto de naciones, de familias, el conjunto de familia y la continuidad de la familia, la continuidad solidaria en el tiempo, en el cumplimiento de un destino común, con memoria y con esperanzas comunes, por un destino histórico. Se necesita la organización de esa comunidad de familias que habita un territorio estable y que tiene tradiciones legítimas. Necesitan de una organización como Estado soberano, como señorío político,
como superioridad sobre todas las cosas propias para poder realizar el más noble de todos los fines en el plano temporal, que es el bien común. Y el bien común temporal, que es el menester de la política para abrirle paso al hombre al bien común eterno y trascendente en que ha de cumplir su destino final como persona. Y la nación es cosa natural, no es una cosa convencional, es una cosa tan real, tan viva, tan fuerte, tan superior a lo social, que las dos últimas guerras mundiales documentan esa superioridad que lo nacional tiene sobre lo social. La acción marxista a través del socialismo había creado un espíritu en la clase obrera, lo mismo por ejemplo de Francia que de Alemania, un espíritu internacionalista. Había sustituido las banderas nacionales de esas naciones por la bandera roja, había sustituido los signos nacionales y marciales por los signos rojos de la internacional. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial, hubo un movimiento, lo mismo en Francia que en Alemania, para hacer precisamente que los obreros socialistas de uno y otro país, los marxistas, se negaran a vestir el uniforme de su patria y a seguir su bandera hasta perder la vida. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió que los obreros franceses y los obreros alemanes vistieron el uniforme de sus respectivas naciones y fueron al encuentro de la muerte en defensa de la nación. La nación es algo superior a lo social, a lo económico. Por la nación se vive y se muere. Nada más doloroso que haber oído hace poco al presidente Perón fallecido decir que las fronteras nacionales son convencionales y que no se explicaba a él, un teniente general del ejército argentino, la estupidez de la gente que había muerto por la nación. Las cosas hay que llamarlas por su nombre y referirse siempre a los que son agentes principales en la producción de los hechos. Nacionalismo es una exigencia natural como le pasa a alguien cuando un ser querido se enferma, cuando está en peligro de muerte. No es que lo quiera más entonces, es que su solicitud, su cuidado, su deferencia, su entrega, su servicio se hace más total e íntegro, porque así lo reclama la necesidad de la nación, que está enferma y en peligro de perecer. Ese es el fundamento, ese es el origen, ese es el carácter natural que tiene la concepción, el movimiento, la aspiración nacionalista. ¿Y cómo ha de ser un nacionalismo en esta patria nacida de España católica, de España imperial, de España cristiana, de España que fue realmente madre de naciones? España es el único imperio de la tierra que se llevó a sí misma lo mejor de sí mismo a todos los lugares del mundo a que llegaron sus descubridores, conquistadores y fundadores. Fundó todas las ciudades en todas partes alrededor de la iglesia. Y levantó, como aquí en Córdoba, en este desierto de entonces, a fines del siglo XVI, levantó universidad para formar teólogos y juristas. La gente dice le faltaba sentido realista al español. Miren que en un lugar donde hacen falta artesanos, por ejemplo, cultivadores, carpinteros, técnicos, resulta que se dedican a formar teólogos y hombres de derecho. Olvidan que el cuidado principal de esa España grandiosa en la fe y en el cuidado del hombre, el cuidado principal son las almas. ¿Qué sentido tendría esa España misionera
¿Qué sentido tendrían esas fundaciones si el primer cuidado, el principal de todas las instituciones que ellas fundaran, no fuera el cuidado del alma antes que el del cuerpo? Ese cuidado del cuerpo es apenas una añadidura cuando se cuida el alma como Dios manda. Y bien, el nacionalismo argentino en esta patria nacido de Cristo y de su iglesia no puede ser sino cristiano. Y tiene que ser necesariamente jerárquico. ¿Cómo va a concebir, por ejemplo, un nacionalista el origen del poder en la multitud, en el número? Es una cosa inconcebible. ¿Cómo va a venir el poder de la suma de todos los ciudadanos reducidos a un uno indiferente, donde se elimina toda cualidad, toda calidad, toda distinción, toda función, toda responsabilidad? ¿Qué puede salir de allí sino la incompetencia y la irresponsabilidad? Para un nacionalista cristiano el poder viene de Dios, y todo gobernante es un delegado de Dios, como lo es un padre de familia, como lo es un educador, como lo es inclusive un jefe de empresa, si realmente cumple con el verdadero sentido que ha de tener una empresa económica. El nacionalismo de Mimoserac era un nacionalismo que repudiaba como una aberración contra natura el principio de la soberanía popular, que se sustituye por obra de la Revolución Francesa al principio de la soberanía de Dios. El poder viene de arriba, jamás sube de abajo. La majestad del poder, que está en su eminente función de servicio del bien común. Porque ¿cuál es la primera exigencia del gobernante? Olvidarse de sí mismo. ¿Cómo te vas a entregar? ¿Cómo te vas a entregar a servir el bien común de tu patria si estás pensando en ti, en tu familia, en el círculo que te rodea, si no tienes delante de los ojos la exigencia del bien de la comunidad, el trato de honor de cada uno de los miembros de esa comunidad y la atención de todos, sobre todo de los más necesitados? De manera que el nacionalismo era incompatible con el populismo. Esto es fundamental de tenerlo en cuenta. Además, había un repudio hacia la partidocracia, porque la partidocracia significaba la mediatización del bien común a los bienes particulares, a los intereses particulares. Había un repudio del sufragio universal, no porque se niegue el derecho a elegir, sino que una elección tiene sentido cuando se elige en el fuero de la competencia de cada uno, en el fuero de la función, en el fuero del oficio, de la vecindad, de la jerarquía natural que cada uno tiene. ¿Cómo se va a elegir si no se conoce a quién se elige siquiera? Acá se ha dado el caso de publicar la biografía de un presidente después que fue elegido, para que el pueblo supiera quién había votado, como fue el caso del presidente Ilías, por ejemplo. Lo cito porque era hombre de la provincia de Córdoba, o por lo menos que estaba radicado acá. Recuerdo que La Razón publicó durante varios días una biografía para que se supiera de quién se trataba, y había sido elegido. Ustedes comprenden que hay algo que es aberrante, que es contra natura, que es satánico. Es satánico hacer proceder nada menos que la autoridad, la cosa primera y principal, hacerla venir de la omnipotencia del número, de la masa indiferente y anónima, donde todo se iguala, el bien con el mal, la justicia con la injusticia, la virtud con el vicio, como les decía ayer. Además, para dar un testimonio que sea concluyente, al menos para un cristiano, uno de los plebiscitos más puros que ha habido en todos los tiempos, del punto de vista del pronunciamiento popular, fue
el que tuvo que afrontar nuestro Señor Jesucristo. Pilato, en un esfuerzo que hay que reconocer, él era pagano, veía que era un inocente, veía en fin la urgencia, el afán de los judíos, de los dirigentes judíos sobre todo, para que se lo eliminara. Era inocente. Entonces buscó un recurso que hasta él pensó que no podía fallar. Como se estaba en la Pascua, había, digamos así, el derecho de la multitud de absolver a un reo de muerte. Entonces eligió al delincuente, al criminal más conocido y más depravado de Jerusalén, que era Barrabás. Y dijo, no puede fallar. Si yo pongo al inocente, si yo pongo a este, para el hombre solamente, pero a este hombre, que hace 5 días este pueblo ha recibido con palma, ha recibido la multitud con palma, y triunfalmente. La iglesia recuerda este día en la fiesta de Ramos. ¿Cómo no va a preferir a Cristo? ¿Cómo no va a pedir la absolución de Cristo? La multitud, me dirán ustedes, qué movida, qué aconsejada. Entonces, ¿qué valor tiene, qué responsabilidad tiene por sus dirigentes? Votó por unanimidad a favor de Barrabás y contra Cristo. Esto es una pura expresión de la soberanía popular. Este es un plebiscito real, verdadero, histórico. ¿Para qué vamos a ahondar en otros argumentos acerca de este problema? El solo hecho de sustituir la calidad por la cantidad. ¿Cómo? Está en el Ministerio de Economía. Ah, bueno, sí, es verdad también eso. Eso es verdad. Eso es verdad. Y está en el Ministerio de Economía, puesto por el presidente más votado de toda la historia argentina. Les ruego que no me interrumpan, porque evidentemente yo no leo, sino que estoy exponiendo, y puedo, no sé si por los años o por lo que fuera, puedo olvidarme de lo que estoy diciendo en este momento mismo, en el siguiente, a pesar de que no me suele ocurrir. Pero lo que quería decir es que el nacionalismo repudiaba la soberanía popular, el sufragio universal, la partidocracia. Pero ocurrió un acontecimiento en 1945. Nosotros los argentinos, nacionalistas y católicos, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, aspirábamos a que nuestro país permaneciera fuera del conflicto. Si ustedes me preguntan a mí cuáles eran mis simpatías personales, les diré en primer término que soy descendiente de italianos. En segundo término, habíamos soportado secularmente al imperialismo sajón. En tercer término, era ardientemente anticomunista y antisocialista y antimarxista. Yo estuve con toda mi alma con las potencias del eje. Pero eso es una cosa personal, que me complace recordarla, porque me complace expresar mi solidaridad por los grandes derrotados. Pero ¿qué pasó? Se venía el triunfo de las democracias y del comunismo. Yo diría mejor,
el triunfo de la plutocracia internacional y del comunismo internacional. Y era un triunfo arrollador, arrollador. Había que afrontar esa situación. Y desgraciadamente, en el grupo militar dirigente, donde ya Perón era figura principal, primó la habilidad sobre la sabiduría, sobre la verdad. Y claro, realizamos una obra maestra también ahí. Conseguimos enganchar como furgón de cola en el carro de los vencedores sin haber disparado un tiro y declaramos la guerra a Alemania y al Japón cuando ya estaban vencidos. Yo al menos, fue tanta la vergüenza que sentí entonces que lógicamente no podía permanecer en mis funciones. Y fui despojado para siempre, gracias a Dios, de mi carrera, que la tenía terminada en 1940, de mi hacienda y de mi fama. Lo digo esto porque es verdad, y además porque evidentemente para los nacionalistas de entonces había acontecido algo realmente inicuo y vergonzoso para la dignidad de la Argentina. Y se produjo entonces, ante esta claudicación que tenía su precio, claro está, el precio era Chapultepec, eran los acuerdos de Bretton Woods que ya habíamos suscrito y que luego fueron legitimados por el Parlamento popularísimo que siguió en la primera presidencia de Perón. ¿Qué pasó cuando vino el enfrentamiento entre las fuerzas peronistas y las de la Unidad Democrática? Hubo ahí una serie de indecisiones, de vacilaciones. Yo no tuve ninguna en ningún momento. Uno no tenía nada que hacer en ese entrevero y en ese juego. Mi posición fue que había que permanecer al margen y sufrir las consecuencias que fueren del resultado que tuviesen lugar a través de las urnas, porque lógicamente los nacionalistas teníamos que esperar la persecución. Eso nos hubiera salvado, eso nos hubiera prestado dignidad, fuerza, significación y trascendencia, porque es evidente que el presidente Perón, que acaba de fallecer, ha sido el más hábil político que ha tenido la República Argentina. Maestro de habilidad. Su éxito ha sido resonante a lo largo de 30 años. Él ha decidido directa o indirectamente la política nacional desde el año 1945 hasta la hora de su muerte. Lo ha decidido directa o indirectamente, estando en el país o fuera de él, porque luego de la llamada Revolución Libertadora, la sucesión de gobernantes, si había votación, él hacía elegir al que resultaba ganador. Y si eran gobiernos de facto, ejercidos por militares, mandaban embajadores continuamente a Madrid en procura de la quiesencia del que representaba indudablemente la soberanía popular en la República Argentina. Es curioso, mi profesor Alberini me enseñaba a significación y trascendencia en el futuro de la patria, pero entramos en el juego electoral, es decir, el nacionalismo entró en el juego populista, entró en la soberanía popular, en la partidocracia, y ahí comenzó su corrupción. Esa corrupción ha durado hasta el día de hoy.
Y muchos confunden al nacionalismo con ese nacionalismo comprometido con eso que es la misma negación. Es como si fuera un cuadrado redondo, un nacionalismo populista. Popular es otra cosa. Rosas era popular y no necesitaba apelar a los votos ni salir al público. No hacía grandes asambleas, ni le gustaban siquiera. No las necesitaba. No las necesitaba por una razón, porque era un señor natural. Se había hecho en el esfuerzo, en la disciplina, en el señorío, sobre la tierra y sobre los hombres. Y había realizado la unidad y la pacificación de la patria. Y defendía la integridad hasta donde pudo ser defendida frente a los mayores poderes de la tierra. Y nunca apeló a las urnas. No necesitaba de las urnas. Lo que se necesitaba era la vergüenza, el sentido del honor y la defensa de la soberanía y de la integridad de la nación. Este compromiso de nacionalismo y populismo es lo que en gran medida ha creado, ha provocado esta situación que hoy soportamos. Esta situación que hoy soportamos, porque el problema está en lo siguiente. Hay una política de la persona y hay una política de la masa. El populismo es siempre una expresión de masa, y la masa, sea universitario, sea proletario, sea burocrática o sea cualquier masa, es la inmersión, la desaparición, la liquidación de la persona humana. La masa es justamente la confusión de las personas. La masa es la supresión de toda distinción, de toda jerarquía. Cristo vino al mundo para defender, para cuidar la persona de cada uno de nosotros, para rescatarnos a cada uno, sin acepción de personas. Cuando desaparece la distinción, cuando desaparece la personalidad, cuando desaparece la capacidad de pensar y de querer, uno queda sumergido en la multitud anónima. Se convierte en una parte de esa gran bestia que ya describió Platón en su diálogo Gorgias. El hombre queda anulado, queda sumergido, se convierte en algo movido desde afuera y colectivamente, llevado y traído hacia cualquier parte, hacia cualquier abismo. Por eso la gran tarea política y evangélica es rescatar a las personas de su desaparición en la masa. El padre Castellani, en uno de los libros últimos que se han publicado, aunque responde a estudios muy anteriores, el libro que se titula De Kierkegaard a Santo Tomás, estudia en Kierkegaard algo que es análogo a lo que nosotros recogemos en un Dostoyevsky o en un Nietzsche, a pesar de las ideas extraviadas en otros terrenos que pueda tener alguno de ellos. Pero todos ellos, hay algo que sentían como el horror de los tiempos venideros, el advenimiento de las masas, de las muchedumbres anónimas, al papel de supuestos protagonistas de la historia. Y entonces, y ese advenimiento
a través precisamente de la soberanía popular, del sufragio universal y finalmente del socialismo, que es como la consumación final de esa masificación total de la vida del hombre, ellos advertían con horror ese proceso que estaba reservado al siglo XX. Cita Castellani una página de Kierkegaard que ella sola basta para documentar el sentido de lo que estoy afirmando en este momento. Dice Kierkegaard, en el año 1850, entre un tirano y un mártir hay naturalmente un abismo, pero tienen algo común, que es lo violento. El tirano buscando dominar violenta con su poder, el mártir obediente a Dios sin condiciones, violenta con su dolor. Muere el tirano y su dominio pasa, muere el mártir y su señorío comienza. El tirano es egolátricamente el singular que a los demás inhumanamente masifica y domina sobre la masa. El mártir es el singular paciente que levanta en la cristiandad el amor al prójimo uno a uno, cambiando la masa en singulares, en distintos, en personas. Y hay alegría en el cielo por cada singular que él saca de la nada, que él saca de la masa, que es figura de la nada. Y en otro momento agrega, en donde quiera haya masas, allí tienen lugar cosas aberrantes. Cristo fue muerto porque era el amor y tenía enfrente a la masa. Cuando el hombre se confunde con la masa, nacen horrores. De la muchedumbre surge un falso coraje, formado por la suma de las cobardías. El peor tirano no es más horrible que la masa. Y vivimos en una época que consagra la omnipotencia del número. El nacionalismo cristiano no puede ser jamás populista, no puede ser jamás, no puede aceptar jamás que la autoridad pueda emanar de la confusión de las personas, de la suma de los unos indiferentes, no puede emanar jamás de abajo hacia arriba. Sabe que viene de arriba y que el gobernante, aunque sea designado por elección, gobierna en nombre de Dios para el bien de los gobernados. Por eso decíamos antes que la primera exigencia del gobernante es el olvido total y entero de sí mismo para servir al bien común. La única manera de rescatar el sentido real de un nacionalismo cristiano es devolverlo a la jerarquía. La jerarquía es el orden. ¿Por qué el hombre se degrada en masa? Se degrada en masa porque se han ido destruyendo en el hecho y en el derecho todas aquellas instituciones naturales de las cuales el hombre necesita para desarrollar su personalidad, o sea, su distinción, su diferencia. La familia es un lugar de las diferencias. ¿Acaso hay dos hijos iguales? Usted le da la misma educación, el mismo ejemplo, los mismos testimonios, los mismos cuidados, y cada uno le sale de un modo. Cada uno es un distinto, un singular, y así ha de ser, si está ordenado en la virtud. Y la escuela es lugar también donde ha de florecer la distinción. Aquel que ha educado sabe perfectamente que si hay una cosa contra natura es pretender nivelar hacia abajo. Hay que abrirle paso
a cada uno según su capacidad. Hay una diferencia abismal de niño a niño, de adolescente a adolescente, de joven a joven, de hombre a hombre, en el orden de los talentos, de las actitudes, de las capacidades. Dios no es igualitario. Dios ha distribuido los talentos, claro está, como se le da la gana a Él, pero la gana de Dios es una gana que es perfección de sabiduría y de caridad y de justicia. Y a uno les da mucho y a otros poco, pero a cada uno le exige según ha recibido. Que ese es el verdadero sentido de una noble igualdad. Por eso, si una política está al servicio de la persona, si un nacionalismo auténtico quiere que la tierra argentina sea la tierra donde todo hombre, sea quien sea cual fuere su condición, se ha tratado con el honor debido a la criatura humana, esa política jamás será una política de masas. Esa política jamás se fundará en la masa, ni hará una escuela de masas, ni una universidad de masas, sino que será toda ella una política al servicio de ese rescate y de esa afirmación de la distinción, de la singularidad, de la personalidad propia de cada uno. Porque amar al prójimo es eso. No se ama a todos igual. Debemos amar a todos nuestros semejantes, pero que nadie diga la aberración de que hay que amarlos igual. Yo no puedo amar igual a mi propio hijo que al hijo de los otros padres. No puedo amarlo igual. Y tengo aquel que es mi amigo más que los otros. El amor es preferencia, el amor es preferencia. Cristo mismo no amó igual. Tuvo preferencia manifiesta por Juan. ¿Quién puede discutir? Él había elegido a los 12. Tenía un preferido. Amar es distinguir. ¿Y qué es conocer? Conocer es distinguir. Como enseñaba Platón ya, ¿a dónde va la definición de una cosa? A su última diferencia. Cuando yo encuentro aquello que constituye la distinción de una cosa, lo que la hace idéntica con ella misma y distinta de los demás, entonces se ha alcanzado el rango, la altura de la definición. Conocer es distinguir, amar es distinguir. Todo lo que brota de la persona humana, todo lo que brota del alma inteligente y capaz de querer, que anima el cuerpo, que vive en el cuerpo, siente con el cuerpo, pero que es capaz de actos que trascienden lo corpóreo y se proyectan hacia el mundo de Dios y de las esencias trascendentes, todo converge hacia la distinción. Y una política que sea verdaderamente prudencial será necesariamente una política que cultive ese sentido de exaltar, de relevar a cada uno su lugar y abrirle paso a los mejores. Jamás será una política de masas. Por eso el nacionalismo es la antimasa. El nacionalismo es devoción hacia la persona. Y aquellos lugares donde se cultiva y se cuida la distinción de la persona, la familia, el municipio, la provincia, la nación, la escuela, la universidad. También la universidad ha caído en el populismo más grosero. Más grosero. En mi tiempo todavía había maestros. Hasta hace poco tiempo todavía había maestros, cátedras magistrales en las universidades, porque la universidad es la cátedra, y la cátedra es ante todo el maestro, como en el tiempo de Santo Tomás de Aquino. Él profesaba, él era maestro en la Universidad de París. La universidad, ¿quién era? Eran sus maestros. Y en torno a los maestros
se reunían los discípulos para escuchar su palabra. Y la relación, aunque el maestro le hable a 100, a 200, a 300, es estrictamente personal entre el que enseña y el que aprende. Cada uno entiende y aprecia y pondera en la medida de su lucidez, en la medida de la transparencia de su juicio, en la medida de la calidad de su inteligencia y de su esfuerzo. ¿Qué cosa más personal que el acto docente? El que enseña y el que escucha, los dos son activos, más activos, claro está, el que sabe que el que aprende. Pero hay evidentemente una participación activa, libre, lúcida de cada uno, y es estrictamente personal. Por eso cuando yo quiero saber si un alumno sabe, lo llamo y le hago 2 o 3 preguntas. Y entonces me doy cuenta si él sabe o no sabe. No hay otro modo de saber si sabe. La universidad es la cátedra magistral. La universidad es el maestro. Y luego los alumnos. Hasta hace poco, a pesar de todos los horrores de la reforma universitaria con su espíritu marxista y su gobierno tripartito, todavía había cátedras magistrales. Ahora han sido totalmente arrasadas. Ahora no hay nada más que una universidad de masa, una enseñanza de masa, donde se ha eliminado el lodo, la lógica, lo que distingue al hombre como ser racional, y se enseñan eslogans. Se enseñan eslogans como en la propaganda de los productos. Se está destruyendo el futuro de la nación porque se está destruyendo su clase dirigente. ¿Y por qué se la está destruyendo? Para convertir a nuestro pueblo en una masa, a lo mejor organizada y planificada hasta el último detalle, una masa de termitas laboriosas y sumisas bajo un régimen totalitario de socialismo dirigido por una plutocracia internacional que ya se va configurando en nuestra patria. El problema está claro, la lucha está clara. La opción es entre jerarquía y masa, entre persona y masa, es entre restauración de un orden natural y cristiano, de volver a cada cosa a su lugar, a su orden. ¿Qué es el orden? Es la conveniencia, la composición, la disposición conveniente de partes iguales y desiguales. El orden implica desigualdad, implica jerarquía, implica que cada cosa, cada hombre esté en su lugar, cumpliendo lúcida y libremente su función y su responsabilidad. Hasta lo dice el Martín Fierro, cada lechón en su teta es el modo de mamar. Ese es el orden, cuando cada cosa está en su sitio, cuando cada hombre está en su función, en su competencia, en su responsabilidad. Cuando cada hombre es una persona y tratado como persona en cualquier nivel que sea, entonces es el orden, reflejo de la unidad, reflejo del ser, reflejo de Dios mismo. Ese orden supone restablecer todas las cosas en aquello que constituye su ley natural. Y necesitamos de Cristo, necesitamos del divino Redentor, porque el hombre con sus solas fuerzas no puede rehacer la integridad de su naturaleza, ni del orden natural que ha destruido, eso sí, solo por el pecado. Necesita de esa mano que se defiende, de ese Dios, de esa verdad que es Dios, que por amor ha defendido y se ha hecho hombre para levantar al hombre hasta él. El nacionalismo es la exaltación de la persona humana. Es la posición del hombre dentro de la comunidad en actitud de servicio, porque yo no puedo realizar mi persona sino en la familia como Dios manda, en la escuela como Dios manda,
que es como el orden natural quiere, en la universidad como Dios manda, en la profesión como Dios quiere, y en un Estado que sea realmente servidor del bien común. Por eso el nacionalismo es restaurador. Qué hermoso nombre, restaurador de las leyes para Juan Manuel, porque él lo que vino es, con la ayuda de Dios, a restablecer el orden que el liberalismo y el jacobinismo habían ido deshaciendo desde la misma Revolución de Mayo y aún desde antes. Vino a devolver el orden en la familia, en las instituciones, en la nación misma, y quiso integrarla en todas las partes que la historia clamaba. Hizo lo que pudo, no todo. Se lo impidieron los grandes poderes de la tierra y los traidores de nuestra patria. El problema para el nacionalismo es la lucha a muerte contra el socialismo. El socialismo es igualitario, es nivelador hacia abajo. El nacionalismo cristiano es igualador, pero hacia arriba. No hay otro modo de igualar en este mundo, como les decía anoche, que cuando aquel que es la grandeza se inclina reverente y humilde ante el pequeño y lo levantan hasta su altura. ¿Acaso no se ha visto? Tenéis una tropa cobarde, basta la presencia de un jefe valiente y claro para que esa gente temerosa, esa gente vacilante, esa gente que está en el envilecimiento de sí mismo, se reconstruya y alcance el nivel de fortaleza que irradia la presencia ejemplar de su jefe. Así es en todos los órdenes. Todo depende del que tiene la responsabilidad de dirigir en todos los terrenos. Y lo más grande que tiene esta vida para aquellos a quienes Dios los ha dotado es el ejercicio del mando en cualquier terreno. Cuando se manda, sirviendo, como este que fue el servidor entre todos los servidores. ¿Acaso la expresión más alta del señorío no se da justamente cuando la palabra verdadera y remontada rescata al hombre de su envilecimiento y lo eleva hasta la nobleza de su más alta condición de hombre? ¿Qué le debemos a cada uno de los prójimos? ¿Qué le debemos a la nación, de la cual necesitamos para ser hombres, como necesitamos de la familia? Le debemos el servicio, el cuidado y la entrega total de nuestra vida. La patria está amenazada como nunca. A través del cauce de la soberanía popular, los enemigos de Dios y de la patria se extienden como el pez en el agua sobre toda la población. Están en todas las instituciones. Son los que están verdaderamente organizados, decididos, dispuestos a todo. ¿Qué le oponemos a eso los cristianos? Preferimos casi siempre recostarnos sobre la cruz en lugar de llevar la cruz con nosotros. Me duele este estado de la patria, pero confío en el buen Dios que nos ha regalado tanto, que nos ha dado tanto, para que subsiste la reacción generosa y valiente que devuelva las cosas a su orden natural, que es el orden que Dios quiere, porque Cristo no ha venido a destruir la naturaleza, sino a restablecerla, potenciarla, elevarla y realzarla hasta Él mismo en la gracia de la cual nos colma en su caridad, en su misericordia infinita. Nada más.